Bueno, el expresidente Alan García ha denunciado chuponeo, interceptación de sus teléfonos. Y esto, evidentemente, tiene una carga que podría servirle para decir el gobierno me persigue, ¿no? Y si el gobierno lo persigue, no podría descartarse, lo acaba de decir el ministro de Justicia, que se acumule evidencia para tocar la puerta a una embajada. Sin embargo, el señor García ha dicho que no, que él no va a buscar ninguna embajada, él se va a quedar aquí, él ha entregado su pasaporte, ha entregado su certificado de trabajo, ha entregado su certificado domiciliario. Bien, pero intentó buscar asilo en una embajada. ¿Qué ha pasado? Anoche lo vimos además, lo relatamos en vivo y en directo, manifestantes apristas denunciaron, el propio Alan García y su abogado y sus congresistas, que una camioneta, en efecto, del Ministerio del Interior, estaba chuponeando. Estaba cuadrada a 20 metros de la casa de García en San Antonio Miraflores y, además del resguardo policial, estaba esta camioneta. ¿Qué pasó? Llegó un patrullero en medio de la turbamulta y se llevó una laptop. Entonces, lo que dijeron es, ahí está, se están llevando la evidencia, se están llevando las grabaciones de las conversaciones telefónicas de Alan García. ¿Cuán cierto es esto? Está aquí conmigo Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia. Nada menos, sabe mucho del tema. Conoce además el teje y maneje de la inteligencia y por eso lo hemos invitado. Andrés, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches, A ver, encantado. Comencemos por lo que el ministro Morán, el ministro del Interior, ha dicho hoy ante el Congreso. Ha dicho varias cosas. Ha relatado que aquí no hay ninguna interceptación, que lo que se captaba en esa camioneta era audio y video y que se grababa, porque al final fue una protección que se le pidió desde el propio Partido Aprista, el señor Pinedo, el secretario de Alan García, y Jorge del Castillo. ¿Hubo o no hubo chuponeo, de acuerdo a lo que has escuchado y hemos escuchado del ministro Morán? En primer lugar, Jaime, manifestar que es correcta la manera en que se está encauzando el asunto. Y esto está bien. Ha sido saludable que el día de hoy en la mañana se produzca una sesión conjunta entre las comisiones de Defensa Nacional y Orden Interno, por un lado, que la preside el congresista Jorge del Castillo, de la APRA, y en segundo lugar, la Comisión de Inteligencia que la preside el general Marco Miyashiro, de Fuerza Popular. De tal manera que desde la perspectiva del control político el tema está haciendo bien desde el punto de vista de lo que es el encauzamiento. Probablemente se constituye un grupo de trabajo, no lo sabemos, se investigará el tema, pero creo que esa es la instancia establecida no solo por la ley, sino de acuerdo a la coyuntura política para investigar estos hechos. Extraigo dos cosas. En esa comisión estaban Marco Miyashiro. La presidencia de la Comisión de Inteligencia, el congresista Marco Miyashiro, que es además un integrante del GI, de la Policía Nacional. Y Morán también. Sí, y Morán también, efectivamente. Y en la de Defensa Nacional y Orden Interno, el congresista Jorge del Castillo. Ya. A ver, también está Octavio Salazar por ahí, ¿no? Sí, en la Comisión de Inteligencia se encuentra también Octavio Salazar, que es de la Policía Nacional. De tal manera que en cualquier investigación va a ser un poco difícil que le puedan dorar la píldora a congresistas que tienen una experiencia. No, está bien, hay que anotarlo. Ahora en la conversación lo desarrollamos. Un expertise, ¿no? Ya. Ahora bien, ¿qué puntos? Acá todas las partes tienen algo de razón. Todas las partes tienen algo de razón. ¿Que García tiene algo de razón también? Sí, él tiene algo de razón también. Me interesa eso. En primer lugar, desde la perspectiva de lo que es la posición del ministro del Interior, él ha expresado que se trata de un vehículo que lo ha ubicado como un vehículo táctico de monitoreo de imágenes. Es correcto. En realidad es un vehículo de unidad de vigilancia electrónica, sí, es cierto. Ahí estamos viendo en la fotografía el apoyo. Sí. Ahí hay una máquina que capta audio, ¿no? Una consola de audio y además que se capta video. Que es posible que este vehículo lleve un dron monitoreado y que pueda ser usado obviamente en temas de seguridad pública, también es cierto. Que es posible que este vehículo sea también un transmisor y un retransmisor y que sea usado para conflictos sociales como lo ha dicho el ministro, también es correcto. Pero no es menos cierto
que nos guste o no nos guste, los equipos de interceptación telefónica, sobre todo los más modernos, son de unas dimensiones muy pequeñas. De tal manera que estamos hablando de un vehículo multipropósito que en teoría, no sabemos cuál es el caso, todavía no se ha dilucidado, pero que en teoría también puede... técnicamente hablando, realizar esas funciones de interceptación telefónica. Así como cuando se habla de los famosos maletines. A ver. Y la historia de los maletines es bastante conocida en el Perú porque no son nuevos los maletines del chuponeo, particularmente los de fabricación israelí que vinieron al Perú desde los años 90 cuando se hizo una compra de equipos electrónicos al Estado de Israel. O sea que estamos hablando de que hay cosas que no son nuevas o necesariamente nuevas y hay también medias verdades y verdades que hay que un poco redondear. ¿El vehículo es propiedad del Ministerio del Interior? Sí, es propiedad del Mininter. El vehículo estaba asignado con personal de la DIRIN. ¿Qué es la DIRIN? La DIRIN es la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Correcto. Es cierto, no es la DIGIMIN. No. Porque el Ministerio del Interior también tiene una propia dirección de inteligencia, exactamente, que está el señor Gil, que es un ex GI además. También ex GI. Exactamente, y además hay que anotar que forman parte del sistema de inteligencia nacional, tanto la DIRIN como la DIGIMIN. Eso es cierto. Ahora, ¿qué me genera a mí algunas interrogantes? En primer lugar, la cercanía del vehículo, demasiado cerca a la zona. ¿Por qué? Porque normalmente si se estaba realizando una acción de interceptación telefónica, esto se podía haber hecho de 2 a 3 cuadras o una distancia prudente, porque esos equipos tienen, a pesar de ser pequeños, pueden ser una laptop, sin duda, pero tienen digamos, un radio de acción, digamos, más o menos razonable como para no exponer al vehículo. Y en segundo lugar, algo que también me parece, y espero que no sea una impericia, el hecho de que la placa es del Ministerio del Interior. Si se tratara de una operación encubierta, clandestina, invasiva, especial, etcétera, sería un poco difícil que use la placa. Ya, pero le pones el cartel de prensa. Claro, exactamente, es la segunda. Entonces, ¿para qué le pones un cartel que es una especie de una mica que pone, digamos, el cartel de prensa? O sea, se disfraza de una unidad móvil periodística. Sí, se disfraza de una unidad móvil periodística. Entonces, ¿eso se hace en inteligencia? No, claro, se puede hacer, pero, digamos, hay formas la gente del Ministerio del Interior es muy profesional en inteligencia. Sin duda. Pero, sí, sin duda. Pero digamos como que es una contradicción tener una placa de un auto oficial y luego ponerle un logo, porque la placa es fácilmente identificable, y ponerle un logo con una mica diciendo que es prensa, ¿no? Ahora, el vehículo va a ser objeto de peritaje. Sí, eso ha dicho el ministro. Eso ha dicho el ministro, va a la fiscalía, está lacrado, se puede desmontar, sí. Yo no me preocuparía tanto en este escenario del vehículo, sino del equipo que tenía en cuanto especialmente a la laptop. Es que ahí viene pues el reclamo, que levanta este manto de sospechas. Que está bien, Jaime. Es que supuestamente, perdóname, en esa laptop habían audios, archivos de interceptación de llamadas telefónicas. Por eso que yo me da la impresión que si bien el peritaje es necesario, si bien que la Fiscalía pueda hacer un barrido de este vehículo, no creo que encuentre mucho tampoco, dicho sea de paso, no está mal, pero habría que concentrar el asunto en esas laptops. Ahora, el expresidente Alan García ha dicho una cosa que es cierta, que es la siguiente. Ha hablado de los equipos Verint de interceptación telefónica. Estos se comenzaron a adquirir, porque es un paquete, el año 2012, efectivamente, Israel. Durante el gobierno de Ollanta Humala fueron comprados con dinero de la Dirección Nacional de Inteligencia, y cuando se produce la crisis del 2015 de la TINI, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, decide que estos equipos... ¿Cuando lo de la luz verde? No. Esto fue el 2015 cuando hubo el tema de los famosos rascados. Se denunció el rastreo a políticos, el supuesto rastreo, periodistas. Y ahí una de las medidas, una de las medidas... Claro, Jaime, fue censurada Najara. Sí, exactamente. Y una de las medidas fue que el equipo comprado con dinero de la Dirección Nacional de Inteligencia, este Verint System, pasara a manos de la Policía Nacional. Ahora, hay que notar que la DINI en este momento no tiene facultades operativas porque la ley le ha recortado esas facultades, y que el equipo está en manos de la policía, pero hay que notar algo. Y el ministro del Interior dice una cosa cierta: no está al 100% el equipo operativo, por la razón de que necesita, es cierto, un presupuesto de 6 millones de soles. La revista Caretas hizo un interesante enfoque sobre este tema, expresando que es cierto que este equipo Verint no está
en el total de su operatividad y que por obviamente razones políticas hay mucho resquemor de usarlo. ¿Es el Skylock? Ese es uno, ese es georreferencial. Ya. No es necesariamente, pero esto es un paquete. Ya. ¿Y por qué yo entiendo e intuyo que hay temor al Berint? Y eso es cierto. México, del presidente Peña Nieto, y el Ecuador, del presidente Rafael Correa, compraron paquetes de equipos Berint, ¿no? Quizás más sofisticados que los nuestros, y es cierto que en México y en Ecuador estos mismos equipos e inclusive otras marcas israelíes fueron indebidamente empleados por el CISEN, el Servicio de Inteligencia Mexicano, y la SENAIN, el Servicio de Inteligencia Ecuatoriano, en operaciones de espionaje político. Entonces sí es cierto que estos equipos se han usado en Ecuador y se han usado en México para cuestiones que van más allá de las amenazas a la seguridad nacional. Entonces, claro, desde la perspectiva de esa experiencia, ¿no? Es obviamente lógico pensar que podría haber un uso indebido que no está. A ver, Andrés, ¿cómo no? detengámonos un momento. A ver, varias preguntas ahí. Sí, primero, Morán dice que los apristas le pidieron protección. Sí, cómo no. Cuando se hace este pedido en la protección, que además yo la vi personalmente, me paseé por la zona, estuve ahí, he visto un cordón, otro cordón y otro cordón de policías. ¿En ese paquete se incluye uno de estos autos? ¿Es normal incluirlo? Sí, ¿Es necesario incluirlo? Es normal dependiendo de la función que le des. Esto es, había disturbios, eventualmente podían haber disturbios. Dice Morán que habían amenazas de hordas que iban a llegar a la casa de García. Entonces sí era necesario. Claro, era necesario de la perspectiva de cómo se comisionó ese automóvil. Ya. Por eso que lo más interesante de esta investigación parlamentaria, porque creo que la instancia es el control político del Congreso, es desbrozar realmente qué tenía ese vehículo por dentro. Porque visto esa perspectiva, sí es cierto que el equipo y la unidad asignada era viable de la perspectiva si es que había un problema de orden público, sí, para una misión específica. Yo creo que hay un pedido muy interesante del congresista Tubino que hizo uso de la palabra cuando expresó que era importante que la Policía Nacional informe a la Comisión de Inteligencia. La Comisión de Inteligencia tiene una comisión, tiene unas características que por ley son, digamos, de especiales características, la reserva, manejo de información clasificada. Como bien dijo el almirante Tubino, que la policía informe sobre la compra de estos vehículos y los equipos y que esto se vea en una sesión reservada. Una sesión reservada porque no se puede estar ventilando. Porque no se puede estar ventilando, pues. y para eso está la Comisión de Inteligencia y para eso fue creada por la reserva y por las características. O sea, en ese sentido, yo sí creo que el pedido de Tubino es, en ese momento, es válido y pertinente para las actuales circunstancias. A ver, mi otra pregunta es... ¿Cómo no? Un investigado como García, teniendo en cuenta que está enfrentando una investigación fiscal. Dos, que intentó subrepticiamente un sábado a la noche... No intentó, ingresó a una residencia de un embajador e intentó, digo, un asilo. Esa singularidad de un investigado como él, ¿merece que la inteligencia lo rastree? Esa es una gran pregunta de valoración y de empleo de los servicios de inteligencia, de hasta qué punto es viable el empleo del aparato por estas circunstancias y si esto puede frizar o no los derechos fundamentales de la persona. Lo que tú me estás haciendo es una pregunta valorativa que dependerá mucho del decisor político, de cómo emplea estos servicios y cuáles son estas características. Lamentablemente, Jaime, la actividad de inteligencia siempre se va a mover en la delgada línea roja entre lo que es los objetivos de Estado, las razones de Estado y los derechos fundamentales de las personas. Entonces, esa es una pregunta válida, valorativa, que habrá que calibrar según estas circunstancias. Claro, porque digamos, pero ¿de quién depende esa decisión? Bueno, obviamente en este momento... ¿Quién toma la decisión? ¿El gobierno? En este caso específico, si nos atenemos a lo formal, la DIRIN depende del ministro del Interior. No lo sabemos, no sabemos cuál es la cadena de mando. Yo sí creo que hay que separar la Dirección Nacional de Inteligencia, que dicho sea de paso hay que ser en ese sentido muy claro. Creo que el gobierno ha colocado a un buen especialista al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia. La Fuerza Aérea está retomando de una manera muy profesional la DINI, con las limitaciones del caso, sin facultades operativas, pero en todo caso esto también debe ser objeto, obviamente, de la instancia que es la pertinente, estas comisiones parlamentarias de defensa, orden interno y especialmente la de inteligencia. O sea, sí podría ser rastreado un político como García en tanto tenga visos de peligrosidad, digamos,
para obstaculizar un proceso. Claro, pero acá hay una contradicción. O sea, ¿cuál es la contradicción? Por ejemplo, que a la Dirección Nacional de Inteligencia se le han facultado esos últimos años el recorte de sus funciones operativas por ley. O sea, por un lado sí, quieres tener un servicio de inteligencia, como dicen, con dientes afilados, pero por otro lado el marco normativo te impide hacer determinados tipos de operaciones. Es un tema de valoración y de consenso nacional, el tema de los servicios de inteligencia. Las embajadas, porque es otro asunto. A ver, claro, lo que dicen es ¿cómo es posible que haya ido a la embajada de Costa Rica? Las embajadas también en el mundo de la inteligencia. Yo sé que estoy abriendo, digamos, documentos clasificados, pero de lo que se pueda saber, tú eres un hombre de inteligencia. ¿Las embajadas son rastreadas normalmente? Era hombre de inteligencia, yo no trabajo. Pero digamos, tienes pues la expertise, el kilometraje. Mira, Jaime, una cosa es, gracias, una cosa es el orden jurídico de lo que establecen las normas, y en el derecho internacional está el principio de soberanía de los estados, la extraterritorialidad de las embajadas, pero seamos francos, Jaime, el espionaje es la moneda corriente de las relaciones internacionales y la búsqueda de información es una razón de Estado, es un tema de prioridad estatal, de tal manera que si bien obviamente puede haber un resquemor sobre ciertas normas legales aplicables en el derecho diplomático, los estados receptores de esas embajadas y sobre todo los estados grandes hacen una actividad intensa de monitoreo de las embajadas, porque obviamente todos los estados están en permanente situación de búsqueda de información. Entonces, y esa es la realidad de inteligencia. ¿No? Y esa es la realidad de inteligencia. Ahora, otra cosa sería si el señor García es una amenaza o no a la seguridad nacional, de acuerdo a las normas. No parece serlo. Pero ese es un tema de valoración que tiene que ser resuelto, además, por la sociedad, sobre cómo encuadra el ejercicio de los derechos fundamentales con el accionar de los servicios de inteligencia. Entonces, estamos hablando que aquí se desplegó seguridad, pero también acopio de información. Me refiero a García. Es posible, es una teoría. Es posible. Es una teoría. Porque además el señor García, por lo menos el fiscal podría decir, oiga, necesito saber qué hace el señor García, dónde se mueve, porque ya hace un tiempo se quiso asilar, con lo cual el proceso que yo, fiscal, estoy haciendo se puede ver perjudicado. Pero por lo que hemos visto, por la turbamulta que hemos visto, por la agresión a la camioneta que hemos visto, el ataque a la camioneta y por lo que se está denunciando, el operativo salió mal. Es decir, algo salió mal. Mi pregunta es, ¿quién es el responsable? Claro, eso será objeto de una investigación parlamentaria. Recuerda que el año 2004 ya la Comisión de Defensa e Inteligencia instituyó un grupo de trabajo con facultades de comisión investigadora para analizar los hechos relativos a 3 denuncias de la época, que era el presidente Toledo, interceptado cuando estaba en el Salón de Billar con el congresista Jacques Rodríguez, el monseñor Cipriani y Rosa María Palacios. Y lo que sucedió ahí es que nacía el mercado privado paralelo de la información, que también está. O sea, hoy día, Jaime, es barato y es sencillo poder acceder a determinados mecanismos para poder interceptar ilegalmente las comunicaciones, sí es cierto, y lo hemos visto cómo se han expandido las empresas privadas de seguridad. La inteligencia, por definición, es una función estatal, la legítima es estatal, y el Estado tiene que tener el monopolio, y también el Estado tiene derecho a defenderse y a tener equipos de comunicación. ¿Pero el ministro es responsable o no? Bueno, si se determina o si se determinara una investigación en el Congreso de la República, si se determinase que tiene un grado de responsabilidad, si esta ha sido una operación irregular, qué cosa había dentro, obviamente que tiene que asumir su responsabilidad, no lo sabemos. Por eso que creo que una comisión investigadora o un grupo de trabajo sería fundamental, básicamente la Comisión de Inteligencia, para tener también la reserva de ciertos problemas delicados. ¿Fue un error llevarse la mochila? No lo sé, habría que ver las circunstancias. Cada caso de inteligencia tiene sus propias peculiaridades, habría que ver, hay que ponerse también las circunstancias de ambos lados, ¿no? Fue un error poner el letrerito de prensa. Eso yo creo que sí. Por lo menos, claro, eso sí, porque no es congruente tener un letrero de prensa y una placa. Probablemente es un tema de imperencia que a mí me llama la atención, porque hoy día el Ministerio de Interior, en la DIGIMIC, hay un oficial respetable que ha trabajado en el GEIN, el señor Gil, que viene del GEIN, gente especializada la hay, y en la Dirección Nacional de Inteligencia, que no tiene nada que ver en este asunto, hay gente muy profesional, tenemos personal muy capacitado en inteligencia, pero para eso está el Congreso de la República, para que ejerza esta función fiscalizadora y de control político. Es obvio que ha habido aquí más de una equivocación. En una palabra, ¿cómo lo defines? Complejo. ¿Qué pasó aquí? Complejo.
complejo. Es Cada complejo. caso de inteligencia es complejo. En estas circunstancias hay que valorar muchos elementos de juicio. No se puede dar apresuradamente tampoco. Pero sirve de argumento para que el señor García diga, me están persiguiendo. ¿Lo están persiguiendo? Bueno, ese es un tema político que yo lamentablemente no voy a contestar porque no estoy en la política ni tengo interés en estar en Pero la de acuerdo política. a lo que ves, digamos, Yo creo que se ha montado de inteligencia, ¿se persigue a un señor o no? Eso es lo que quiero que me digas. Mira, ya verdad, yo tendría que tener más elementos de juicio para dar una respuesta para dar eso, una que respuesta, no las sí. tengo, no las tengo, exactamente. Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, hablándonos sobre lo que hay detrás de lo que ha denunciado Alan García. Él se declara por lo menos una víctima del gobierno de Martín Vizcarra y bueno, ha sido interesante escucharte, Andrés, como siempre. Gracias, encantado, un gusto. Bueno, gracias como siempre por estar ahí. Mañana, ¿qué nos deparará el día? Lo sabremos. Nos vemos como siempre a las 9 en punto de la noche por RPP Televisión. Pásela bien, quédese con Tatiana Alemán y La Última Central. Chau, chau.